Bueno, los compañeros de APB Portugal y APB Islas Canarias han hecho su trabajo conjuntamente. Ellos han hecho un video. La compañera Sonia de Islas Canarias tiene dos niños pequeños y como buena mamá hoy tenía una actividad en la escuela, entonces ellos lo han hecho antes y Juan estaba aquí para presentarlo, pero se ve que ha tenido un problema técnico y yo soy como la operadora técnica, así que les voy a pasar el video que ellos nos han compartido y así podemos Claudia, seguir. Claudia, Hola. Sonia habla, estoy acá a punto de ya entrar en la reunión, solamente quería entrar a saludar a todos los compañeros y decirle que, bueno, que el trabajo que hicimos junto con el compañero de Portugal lo hemos hecho con mucho esfuerzo y esperemos que les guste, ¿no? Porque está invitada una concejala de acá de Canarias y nos ha explicado, como bien dice el título nuestro, que son las políticas sociales en la parte sur de Europa. Así que nada, Bueno, un gusto. gracias, Sonia. Es una maravilla. Bueno, entonces les voy a compartir el video de estas dos regionales que han trabajado mucho juntas. Si me esperan un segundito. Compañeros, ¿cómo están? Acá estamos desde Canarias y desde Portugal para desear un feliz cumpleaños para todos en este 17 de octubre. Nos encontramos con una concejala de la isla de Canarias, Conchita, un encanto de mujer, pero le voy a pasar la palabra a Sonia que explique bien porque es en su territorio que está esta concejala. Sí, buenas tardes a todas, todos, todes. Y bueno, nada, queríamos contarles que nosotros nos encontramos y estuvimos hablando con una concejala del Ayuntamiento del Rosario, de la isla de Tenerife, acá en Canarias, que nos vino a contar, a enseñar, a informarnos sobre las políticas sociales que se implementan tanto en Canarias y en España y en el sur de Europa. Por eso estamos Portugal y Canarias, ¿no? Y nada, y bueno, queríamos mostrarle cómo se implementan, para qué parte de la ciudadanía y por qué, ¿no? Así que, bueno. Bueno, espero que les guste. La conversa con Conchi fue muy amena y sirve para sacar conclusiones de la realidad social antes y después del COVID y en el sur de Europa y tirar conclusiones de lo que sucede también en Argentina. Tal cual. ¿Ves? Así que vamos para ello. Sí, Ya señor. vemos, los invitamos y les mostramos. Soy Conchi y quería contarles un poco cómo se vive eso desde aquí, desde España, en concreto desde Canarias. Yo les hablo desde la isla de Tenerife. Aquí existe una mentalidad, o existía muy fuerte en contra también, por ejemplo, de lo que se llama ahora ingreso mínimo vital o la renta básica. Existía también esa mentalidad de que eso cronificaba la pobreza, que había gente que entonces se iba a acomodar y a vivir de eso. Y lo cierto es que a raíz de la epidemia del COVID ha habido un cambio muy importante, porque en España ha coincidido esa pandemia con un gobierno más o menos progresista, pero sí con
un ministro de Servicios Sociales bastante progresista y partidario de la renta básica, y entonces se ha implementado un ingreso mínimo vital, y no ha sido, al principio, bueno, cuando se estaba en trámite, es poco menos que el país se iba, la derecha decía que el país se iba a la quiebra, ¿no? Y ya llevamos unos meses, todavía no está extendido, pero es porque hay un proceso también administrativo un poco engorroso. Pero bueno, el país no se ha ido, se ha dotado de presupuesto, de financiación, estas ayudas, y el país no ha caído, y de hecho se ha visto con una cierta normalidad, porque la epidemia ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos, ¿no? Cuando se pierde la actividad económica tal como está concebida en Occidente, ¿no? Entonces, esa mentalidad sí que se ha atenuado un poco, siempre hay gente que está en contra. Y luego a nivel, por ejemplo, que nombrabas de salud y educación, lo que hemos vivido es, a raíz de la crisis de 2008, una pérdida de derechos. Nosotros teníamos una enseñanza, todavía existe, obligatoria, pública, gratuita, hasta los 16 años, pero tuvimos antes de la crisis de 2008 una enseñanza secundaria con una oferta pública muy grande, que prácticamente no existía la enseñanza privada para la secundaria. Existía en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, pero en otros sitios eran muy minoritarias. A raíz de la crisis de 2008 sí que ahí se han perdido mucho, y la enseñanza secundaria, la no obligatoria y la universitaria, se ha privatizado muchísimo. El sistema de salud persiste, pero también a raíz de las crisis ha ido perdiendo fuelle. La crisis del COVID también ha puesto en evidencia ese adelgazamiento del sistema de salud, que era muy potente, y ahora en los últimos meses pues se están implementando más ingresos, más financiación para el sistema de salud. No sé, y después ya pues hay, como saben, España es un país con comunidades autónomas, y los servicios sociales y las prestaciones, las ayudas, pues hay ayudas que son estatales y luego hay ayudas autonómicas. Y normalmente casi todas las comunidades autónomas tienen rentas garantizadas, o en Canarias se llama la renta canaria de inserción, que están en torno a los 460, 70 euros por persona, y luego en las unidades familiares pues va aumentando según los miembros de esas unidades familiares. No sé si con esto hago una foto así un poco. La renta es, perdona, la renta esta de Canarias está dirigida a ¿qué sector de la sociedad? ¿O sí, qué grupo? Sí, en principio es a personas que están en vulnerabilidad económica, o sea, personas que han perdido o que no trabajan, que no tienen empleo, pero lo que se les pide es que estén un año empadronadas en cualquier municipio canario, y además sí que estén dados de alta en el Servicio Canario de Empleo. O sea, que consten como desempleados. Sí. Mientras que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital no exige que estén desempleados. Simplemente que tengan unas condiciones económicas vulnerables, unos ingresos mínimos muy por debajo del salario mínimo interprofesional, y que residan en España. Luego siempre hay excepciones, pues por ejemplo, los casos de maltrato por violencia de género no se les exige un periodo de empadronamiento, ni en Canarias ni en el Estado, la trata de personas, la explotación sexual, pues esos casos están exentos. Y en general lo que se les pide es que estén de alta como desempleados, y que no tengan ingresos suficientes para mantener las necesidades básicas. Bueno, en Portugal, por lo que me contás, y repito lo que te comentaba antes de empezar a grabar, en el 2008 se intentó
bajar en salud, bajar en educación. Había un gobierno de derecha en ese momento e intentó de todas las formas posibles reducir el gasto de salud y educación. Pero no consiguió, por lo que te decía, es decir, Ya. la salud y la educación está en la Constitución que se hizo en el año 74. Entonces, cada proyecto que intentaba o crear una parcería público-privada o tirar dinero de educación o de salud, el Tribunal Constitucional vetaba diciendo, no, no, disculpen, esto no es constitucional, que fue lo que nos protegió, porque si no, estaría pésimamente, porque podrían haber dado cabo, haber destruido todo, si querían. Nosotros mirábamos con envidia el caso de Portugal, ¿eh? ¿Así? Sí. Además se pone de ejemplo porque mientras aquí la crisis, claro, antes de la crisis de 2008 gobernaba el Partido Socialista, que aunque hizo muchos recortes, mantuvo más o menos el sistema social. Sin embargo, cuando en el 2008 gobierna el PP, un partido de derechas, conservador, sí que entra y, bueno, era tijeretazo puro con todo el tema de los servicios sociales y los servicios públicos, la educación y la sanidad y el sistema de pensiones, ¿no? Y eso se notó, hubo un retroceso tremendo. Y ahora que ha coincidido esta desgracia de pandemia con un gobierno más progresista, pues hemos ido recuperando. Aún no estamos como antes de la crisis del 2008. Falta, por ejemplo, en el tema de dependencia, a personas con discapacidad y un grado de dependencia, ahí, aunque el mes pasado se aprobó como un incremento de 600 millones de euros para fortalecer el sistema de dependencia, ahora mismo hay muchas personas, miles de personas sin recibir ninguna ayuda. Y antes de la crisis de 2008 había un sistema de dependencia que estaba relativamente bien, que permitía, por ejemplo, que familiares cuidaran de sus familiares dependientes y pudieran estar dados de alta en la seguridad social a cargo del Estado. Eso estaba muy bien porque creaba empleo, dignificaba el trabajo de los familiares que se dedican a cuidar a sus familiares y se les hacía un reconocimiento. Con la crisis del 2008 eso se quitó y entonces tenían que pagarse su seguridad social y ahora se intenta volver un poco a esa situación. Con esos 600 millones de euros pues se quiere bajar la lista de espera que hay, que es bastante importante, de personas dependientes, y piensen que la mortandad en esas personas es alta y por lo tanto pues fallecen desgraciadamente muchas personas sin llegar a cobrarla. Y luego quieren también fortalecer el servicio de ayuda de asistencia y ayuda a domicilio, que también es un importante sector de los cuidados, ¿no? Sobre todo en dos países como los nuestros, que tenemos una gran cantidad de personas de una edad avanzada. Sí. Portugal es uno de los países que tiene más viejos en toda Europa, digamos, que no hay una renovación. Entonces, esta asistencia social a domicilio es fundamental. Sí. ¿Y cómo han resuelto en Portugal con el tema de la cuarentena y el confinamiento, el tema de las cierres de las empresas o las pérdidas de empleo? Porque bueno, hasta ahora hubo un layoff básicamente que abarcó a casi todas las empresas. Es decir, un layoff, odio usar palabras en inglés, pero es la palabra que usan aquí. Es como una especie de subsidio momentáneo en primer lugar a los empleados, después en algunos casos a los socios gerentes, pero ya en segunda instancia, pero se implementó un subsidio importante, se canceló el pago de la seguridad social por 6 meses, sobre todo para las empresas, que era un costo muy, muy alto,
y más o menos se fue solucionando. Lo que pasa es que llega un momento que ya a esta altura no se consigue continuar con todo eso. Claro. Mm. La presión de la economía es muy alta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, aquí la ministra de Trabajo, la verdad que y su equipo y el gobierno buscaron una solución que en principio podría no ser la ideal, pero sí que ha facilitado mucho la subsistencia de muchas familias, que son los ERTE. Es un mecanismo que había, que en general beneficiaba a muchas empresas que entraban en crisis en el 2008, beneficiaba sobre todo a los empresarios, pero permitía que los trabajadores durante un tiempo tuvieran ingresos. Entonces lo que se hace en España es que hay un ERTE por COVID. O sea, todos los empleos que se pierden debido a la epidemia se pasan a un ERTE y cobran al principio el 70% de la base reguladora, que no es exactamente el salario, es un poco menos, y estos ERTEs en principio están prorrogados hasta 31 de diciembre del próximo año, de 2021. Con lo cual, pues, por lo menos ha permitido a las familias tener algún tipo de ingreso, ¿no? Eso es importante. Acá otra cosa que se consiguió, que costó muchísimo al gobierno, porque negociar con los bancos es terrible, pero se consiguió que hasta septiembre de 2021 no tengas que pagar las prestaciones del crédito de habitación. Sí, aquí los ERTES tampoco tienen que cotizar, pero les cuenta como cotizado a los trabajadores. O sea que los trabajadores cuando terminen los ERTE y luego, por ejemplo, vuelvan a su trabajo y lo pierdan, este tiempo les cotiza como trabajado. O sea que está bien protegido. Está bien protegido. No, yo me refería a los créditos de habitación de los bancos. Ah. Eso se hizo una moratoria y hasta septiembre del 2001 no se paga. Después te alargarán el crédito. Si tenías 10 años, tendrás 11 para pagar. Pero Vale. fue una lucha bastante fuerte porque los bancos no querían saber nada con eso. Sí. Y entonces se consiguió que la gente no pagara ni capital ni juros, ¿no? Es decir, muy bien. Es importante porque no tener trabajo y tener que pagar el crédito de tu casa, estás a riesgo de perder la casa en 6 meses. Si no lo Sí, pagas. sí, sí. Sí, aquí también hay una suspensión, una paralización, pero la verdad que no te puedo decir, no creo que sea tan ventajosa, ¿eh? Y creo que fue por el tiempo prácticamente del confinamiento, ¿eh? No se va más allá del periodo de cuarentena, de estado de alarma, solo durante el periodo del estado de alarma. Y no sé, Sonia, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí, todavía estoy. No, quería saber también con el asunto de los extranjeros, ¿no? Cuando llegan al país, no tienen papeles, quieren trabajar, eso, y no consiguen obviamente el trabajo. No sé si hay alguna ayuda para ellos o bueno, entiendo, la verdad que no sé cómo para que no estén sin nada, ¿no? Ay, me voy a tener que mover. A ver, espera, a ver si puedo enchufarlo aquí en el ordenador, porque me estoy quedando sin batería. Ah, no hay problema, le da movilidad y le da acción al vídeo, no te preocupes. Vale. Creo que lo he puesto. Sí. A ver. No, a ver, no creo que esté cargando. Sí, vale. Entonces, ¿y ahora por qué? Ah, sí me veo por ahí. Vale. Sí. Vale, disculpen. No, no es nada. Ya ahora que subí un poquitito, bajá un poquito la cámara, así no se te ve, porque se te ve solamente desde aquí. A ver. Si podés. A ver. Ahí está. ¿Ahora? Perfecto, ahí. perfecto. Vale. Vale. Sí, decías lo de ayudas a los extranjeros. A los extranjeros. Sí. ¿Los extranjeros? A los migrantes, digamos. A los, sí. que ¿Voy llegan... yo? La verdad es que ese sí que es un tema terrible. En principio,
si las personas, los migrantes sin papeles están empadronados, tienen acceso al ingreso mínimo vital. Desde que estés empadronado no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los que llegan? Que, como saben, a los que se les coge, los que llegan en pateras, porque los que vienen por avión de otros países de Europa no comunitaria, pues vienen y no tienen ningún problema. Pero esto se lo lleva a los CIES, que sigue siendo una situación lacerante, porque es detener a personas que no han cometido ningún delito. Y ahí se les da manutención y unas ciertas ayudas. En general, las personas que vienen y que no están empadronados, lo que reciben son normalmente ayudas de las ONG, pues de Cruz Roja. En los ayuntamientos también hay ayudas básicas para vecinos que no tienen ingresos, pero cosas muy básicas, muy básicas. Claro, pues también todo esto no depende tampoco de nosotros, tiene que ver con reglas de la Comunidad Europea. Exacto. Ahí tenemos un tabón, porque si no pudiera... No quieren acoger a los migrantes, se les está culpando de una situación económica que los migrantes no tienen nada que ver, que realmente es la evolución de la economía, que ahora es una economía muy financiera, muy especulativa y poco productiva, ¿no? Y entonces no hay tampoco esa oferta de empleo tan grande. De todas formas, los migrantes que vienen a España trabajan y pagan impuestos como todos y tienen los mismos derechos, ¿eh? En ese sentido, sí. Ahora, los que recién llegan lo tienen más complicado, Y bueno, y si se les detiene y no tienen papeles, pues ya sabemos que los devuelven y incluso a países donde no están garantizadas las necesidades mínimas. Ese sí que es un terreno difícil, y también es verdad lo que dices, ¿no? Que tiene mucho que ver con la normativa europea, porque no se quiere entender que mientras los europeos hemos ido a otros países, a veces por necesidad, como en el caso, por ejemplo, de Canarias, donde las épocas de pobreza, de hambruna, los canarios emigrábamos masivamente a América, a Sudamérica y a Centroamérica. El europeo ha ido a expoliar al continente americano, al continente africano y al continente asiático. Sin embargo, ahora no queremos que vengan aquí personas que no tienen ni para sobrevivir, ¿no? Sí, no, y es muy injusto que se los detengan, porque en todo caso esto podría ser un delito administrativo que nos lleva a detención, pero no es un delito penal de ninguna manera. Es un tema que hay que trabajar, porque es un delito administrativo, no es penal. Correcto. No pueden ser detenidos. Y después, que muchas personas que vienen aquí, por ejemplo, el sector de cuidados, hay una importante cantidad de personas que vienen sobre todo de América, de Sudamérica y de Centroamérica, vienen a trabajar y han cubierto todas esas necesidades que a veces aquí no teníamos personal para cubrirlas, ¿no? Y a lo mejor todas esas personas, algunos tienen residencia, pero todavía están poco menos que mendigando la nacionalidad, muchos que quieren obtenerla, ¿no? Y cuando en realidad pagan impuestos, ocupan puestos de trabajo necesarios, son parte del Estado. El tema de la inmigración sí que es un tema pendiente. Y aunque no paguen impuestos porque no están todavía trabajando y eso, pagan el impuesto que todo el mundo paga, pagan el IVA. Sí. Que es un impuesto muy alto y que para un rico es muy poco, pero para un pobre es mucho dinero. Sí. Ese impuesto lo están pagando constantemente, tengan papeles o no tengan papeles. Sí, correcto. Así es, sí. Sonia, vos querés hacer un paso. Sí, un tema que ahora salió, ¿no?, con el tema del COVID, que en la parte de educación, las familias que quedaron fuera de la educación presencial, ¿no? Eso se resolvió porque acá en Europa, por lo menos acá en Canarias, nos dimos cuenta, o se dio cuenta el gobierno de que estábamos bastante excluidos en la parte tecnológica, ¿no? Algunas familias.
¿Eso se pudo subsanar y cómo se subsanó? Sí, a ver, las ayudas, por ejemplo, para el tema de la brecha tecnológica, han venido más bien de los ayuntamientos y entonces es un poco a voluntad de los ayuntamientos que han puesto a disposición de los alumnos, del alumnado de sus municipios, ayudas. Incluso hay ayuntamientos que han hecho donaciones importantes de equipos informáticos, la extensión de la wifi. Sin embargo, otros no han hecho absolutamente nada, con lo cual hay una situación ahí de desigualdad importante, dependiendo un poco de la voluntad que hayan tenido los municipios, los distintos municipios. En general, no hay, ha habido un apoyo a los centros ahora, a la vuelta del COVID, ha habido apoyo a los centros y en esos momentos del confinamiento, cuando no había clases presenciales, fue a voluntad de ayuntamientos y los centros educativos hicieron un trabajo ingente para que su alumnado pudiera acceder a... Pero claro, siempre dependía más de una voluntad que no de un derecho concedido y general, ¿no? Eso sí que el tema de la brecha digital sí que es un tema pendiente también, ¿no? Y por ejemplo, en el municipio donde yo estoy, que soy concejala de la oposición, no ha habido forma de sacar una sola medida de ayuda a los centros y al alumnado durante el confinamiento. ¿No? Hicimos toda la oposición, además, de diferentes espectros ideológicos, hicimos una propuesta de hacer un diagnóstico de las necesidades del alumnado y sobre todo también con el tema de la wifi, de la conexión. Y nada, todas las mociones que presentamos fueron rechazadas. Ahora hemos hecho una nueva intentona a la vuelta porque también deben ponerse medidas compensatorias, ¿no? Porque el alumnado perdió mucho tiempo de clase. Y a los centros no se les puede pedir todo el esfuerzo a los docentes que están en los centros y a la comunidad educativa. Creemos que los municipios tienen que poner. Y aquí, por ejemplo, no son muy receptivos. Sin embargo, sí sabemos de un montón de municipios que han puesto todos sus recursos para apoyar a los centros. Mira, en Argentina, por suerte, ahora en esto tenemos una ventaja, que por suerte este gobierno hace pocas semanas puso un decreto donde declara que la Internet y la telefonía es un servicio público y esencial, que no se puede aumentar sin el aval del Estado y que hay que para crear conectividad en todo el país. No te imaginas cómo se puso la derecha con eso. Se volvieron locos. Sí, sí, sí. Es que les decís, no te van a aumentar y vas a tener mejor servicio, y es un servicio público y esencial, que es fundamental. ¡Qué bien! En pandemia, y no lo entienden, lo critican. Ahora tengo que pagar el internet a los que no trabajan. Ese tipo de discurso ridículo, ¿no? Sí. Más pues muy buena iniciativa, porque es verdad que los medios de comunicación hoy más que nunca son un servicio público. Fue muy buena iniciativa y en eso estamos sí bastante orgullosos de haber conseguido. Muy bien. No, aquí estamos expensas a las empresas a que pongan los precios que a ellos les parezcan. Hay libertad, mucha libertad total. Sonia. Sí, no, es que tengo que poner el mute, por eso. No, bueno, pasa que Conchi también tenía bastante trabajo, que están con las primarias de la agrupación donde ella pertenece, y bueno, nos dio este tiempito para poder hablar un poquito de las ayudas que se implementan aquí en España, ¿no? Para poder compararla en Portugal, que casi que Portugal está mejor, vamos a decir, y que en Argentina, donde hay un discurso bastante discriminatorio con asuntos de las ayudas que se le da a aquellos ciudadanas que tienen un salario mínimo bastante bajo, abajo del salario mínimo que tener, ¿no? Pero
por eso queríamos molestarte más, sacarte más tiempo, porque sabemos que están con todo este tema. Así que no sé si Juan tiene alguna otra. No, yo agradecerle esta oportunidad y este encuentro, agradecérselo, y yo creo que hablar de estos temas va a ser cada vez más importante, porque efectivamente el mundo del trabajo y el mundo de la producción no es el mismo que se vivió en el siglo pasado, en el siglo XX y en el siglo XIX, y que la sociedad evoluciona, va cambiando y va a haber sectores de la población que no van a tener ingresos. Y yo personalmente soy partidaria de una renta básica universal, que las personas, por el hecho de ser personas cuando nacen, tienen garantizadas sus necesidades básicas, bien vía un ingreso económico o servicios públicos, como decías tú, de Juan, ¿cómo era? ¿Juan o Jesús? Juan. Como decía Juan, en educación, en sanidad, en servicios de comunicaciones, que haya pensiones, que esos sean servicios protegidos por la Constitución y que estén garantizados. Yo creo que vamos a una sociedad así, y estoy segura que ninguna persona que puede, las personas quieren trabajar, queremos trabajar, es una parte de nuestra forma de vivir, y por lo tanto solamente se acogerán a esas ayudas cuando no quede otro remedio, cuando no haya otra necesidad, ¿no? Por lo tanto, yo es que lo tengo clarísimo, ¿no? Y que en la vida hay que hacer algo más que trabajar para vivir, hay que vivir. Hay que vivir, sí. Y también un tema interesante es el tema de las jubilaciones y las pensiones. Incluso también creo que... Yo no sabía, me enteré hace poco tiempo de que en algunos países nórdicos hay solo una jubilación, que son 1.000 euros, para todo el mundo. El que aportó mucho dinero gana 2.000 euros, el que aportó poco también gana 2.000 euros, porque la teoría es, el que ganó mucho dinero, si no supo guardarlo para tener una vejez, para darse lujos, bueno, problema de él, pero saben que con los 2.000 euros tiene los mínimos garantizados y no hay pensiones mínimas y pensiones. Es como esta cosa del salario mínimo. ¿Por qué tenemos un salario mínimo y no tenemos un salario máximo? Exacto. Sí, yo creo que sí, que debería haber pensiones ahora mismo, tal como está el tema. No vamos a darle esta idea a España, que siempre quiere estar metiendo los empresarios en la mano en el saco de las pensiones, que en España es por aportación de los trabajadores, pero sí es verdad que tiene que haber una pensión mínima y una máxima. Yo también lo veo. Y una última pregunta de mi parte, porque esto es curiosidad solamente. ¿En dónde militas en España? En Podemos. Me alegro mucho, compañera. Sí. Entonces, Sonia, si querés cerrar vos. ¿Se nos fue Sonia? No, está ahí parada. Bueno, por ahí. Quería comentarle a si ella no tiene cosa, y a lo mejor no. Estoy aquí, no sé si me dirigí de casa. O sea, ¿los escucha bien? Ahora no. A ver, ahora. Sí, mejor, ahora mejor. Ahora, vale. Que decía de que en Argentina tenemos la jubilación de ama de casa, o sea que se le reconoce a las mujeres que no trabajaron aportando, sino que trabajaron cuidando la casa con sus hijos y bueno, y se les reconoce esa jubilación como ama de casa. Y a raíz de esto, de que decías de que el ser humano que no quiere trabajar, bueno, vivirá no sé cómo, porque en la casa se trabaja más que en cualquier otro trabajo del mundo, por más que quiera. Tremendo. No, y con los chicos, y bueno, y eso es un lugar que no lo valoran en muchos lugares, bueno, yo creo que ninguno, pero bueno. Había una reivindicación que ya no se oye tanto, que era el salario para las amas de casa, una reivindicación feminista muy importante, las feministas históricas
las italianas sobre todo, había un momento de exigencia de ese salario, sin embargo no llegó nunca a cuajar, y yo creo que ahora es el momento otra vez de retomar ese tema, ¿no? Porque en una sociedad pues, con muchas personas mayores, con una natalidad baja, el hecho de que se retribuya el trabajo doméstico, el trabajo de las amas de casa, que es un trabajo que además en el PIB cuenta mucho, porque son un montón de trabajos no remunerados que si se tuvieran que pagar sería mucho dinero, ¿no? Y aquí en España lo que hay es una cosa que se llaman pensiones no contributivas, que se les da a esas mujeres que cuando llegan a la edad de jubilación no han trabajado nunca y entonces tienen es muy baja, es muy poco dinero, y también son, me parece que 380 euros. Y a los niños el ingreso por hijo menor también es una pensión no contributiva que se les da a las familias sin ingresos, que ahora con el tema del COVID, con el ingreso mínimo vital, a todas las familias que cobraban el ingreso por hijo menor, se les dio el ingreso mínimo vital. Correcto, sí, sí. No, y no es que no, estas personas que no trabajaron nunca, trabajaron toda la vida, lo que no hicieron fue aportar porque no tenían un empleo que sean los aportes. No No cotizaron, es cotizaron. lo que hay que decir. De las empleadas de servicio doméstico en las casas, que recién en el gobierno anterior de Cristina se consiguió que sea obligatorio pagarle la seguridad social, pagarle un sueldo y cotizar, porque hasta hace 10 años atrás o 7, las empleadas domésticas no tenían jubilación porque nunca en su vida habían cotizado, porque los patrones nunca depositaron un peso para sus pensiones y jubilaciones. Sí. Fíjate, a raíz de, no el trabajo doméstico, sino las empleadas del hogar, a raíz de la pandemia, cuando se establecen los ERTE, claro, son personas que están dadas de alta en el sistema de seguridad social, en el sistema de empleo. ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasa con las empleadas del hogar? Que tienen un régimen diferente, no tienen derecho a desempleo, no tienen derecho a un montón de cosas. Y entonces quedaban fuera de los ERTE. Y afortunadamente hubo una presión ahí, hubo sensibilidad por parte del ministerio y se les incluyó también. Pero estuvieron un tiempo desamparadas. Y es también un tema, el desprecio a los trabajos de eso, pues en el hogar, los cuidados a las personas dependientes, son trabajos minusvalorados y precarios, muy precarios. Sí, sí, sí. Bueno, nada, no te sacamos más tiempo, Conchi, pues sabemos que estás con todo este trabajo de las primarias, y agradecerte personalmente yo, Juan desde Portugal, y todos Argentinos para la Victoria, que dentro del sábado que viene cumplimos 10 años de militancia. Agradecerte esta participación y estos comentarios y en noticias, ¿no?, que nos das para poder difundirlo a todos nuestros compatriotas también, para que sepan de que en Argentina, que en España, tanto en Argentina, siempre hay personas que necesitan del Estado y que el Estado tiene que estar presente. ¿No, Juan? Vale, Conchi, muchísimas gracias, te agradezco mucho, me encantó conocerte, sos muy simpática además. Y mucha suerte en esas primarias. Venga, gracias a ustedes por un placer. Hasta un placer. Pronto. Bueno, espero que les haya gustado esta conversación tan interesante con Conchi. Y bueno, nosotros después de tener esa conversación, al final seguimos convencidos de que el Estado tiene que estar presente para todos y llegar a una igualdad y poder destruir todas esas desigualdades que existen en todo el mundo. Así que a seguir convencidos y seguir militando esas ideas. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y entonces nos queríamos despedir y dar paso a la regional que sigue con su trabajo. Nos encontraremos todos nuevamente en el brindis y ya ahora feliz 17 de octubre para todos.